Muy buenos días, bienvenidos a esta video, a esta sesión del curso de procesos cognitivos. Críticas aún, bueno, críticas aún lo critican por su método, por el método introspectivo. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, no todos los procesos cognitivos se pueden llevar a la conciencia. Hay procesos cognitivos muy básicos que no podemos llevar a la conciencia o que nos damos cuenta de ellos muy tarde después de que suceden en nuestra mente. Por ejemplo, si estamos descansando y oímos de repente un trueno, ¿no? Porque cae un rayo, saltamos sorpresivamente, ¿no? Y no nos damos cuenta de ese estímulo bien en el momento, ¿no? Nos sorprendemos y nos damos cuenta y reaccionamos, digamos, después como para contestar, cayó un rayo. O cuando nosotros podemos decir que oí un trueno, el trueno ya cayó, ya lo oímos mucho antes, ¿no? Bastantes milisegundos antes. Bueno, entonces lo dice acá, no había respuestas contundentes, es decir, no se lograban hacer de todo buenas mediciones o las mediciones deseables como para hacer teorías contundentes. Era muy alto el entrenamiento que se requería por razones como estas que les digo, de no poder llevar toda la conciencia, ¿no? Y no se podían aislar los componentes implicados en el razonamiento. Vean que cuando yo contesto que sí asocié tal palabra con tal palabra o asocié un estímulo con el otro, muchas veces tuve que haber razonado, y eso es un proceso cognitivo adicional a cuando me di cuenta de la asociación, ¿no? Uno de los autores que critican a Boone es Watson. Dense cuenta que hace su trabajo en el siglo XIX y va a ser hasta el siglo XX que aparecen las críticas que se vuelven más trascendentes a través de autores como Watson, ¿no? Que hoy para nosotros es un conductista, y vamos a ver por qué es conductista, ¿no? Digamos que ante las deficiencias del método introspectivo, hay una serie de autores que dicen que en realidad olvidémonos de estudiar la mente, ya sea porque no existe o ya sea porque no la podemos medir, porque no tenemos capacidades para medir bien y entonces poder tener descripciones adecuadas y crear una disciplina científica en base a eso. Entonces dice, mejor enfoquémonos en lo que es directamente observable. Lo que yo decía, la mente la veían como no medible o difícilmente medible, ¿no? Y entonces los conductistas dicen, bueno, no nos enfoquemos en el pensamiento ni en los procesos mentales, sino en la conducta. Como decía yo, algunos conductistas dicen, no nos enfoquemos en los procesos mentales, unos porque consideran que no existen, otros porque consideran que aunque existen, no se pueden estudiar, porque no tenemos herramientas para estudiarlos. En cambio, la conducta sí la vemos, ¿no? Sabemos cuando alguien salta, cuando alguien corre, cuando alguien grita, cuando alguien tiene gestos de nervios, cuando alguien pone caras de tristeza, ¿no? Etcétera. Bueno, ya lo decía yo, es repetir lo anterior, ¿no? De alguna manera, un modo en que de manera sencilla se ha tratado de esquematizar la postura en lo que se va a conectar luego como conductismo es esta, ¿no? Es decir, hay un estímulo que es la entrada, donde hay elementos conocidos, ¿no? Los vemos con nuestros sentidos. Hay una caja negra que serían los procesos mentales que pasan acá adentro, y luego hay una conducta o un resultado que es una conducta manifiesta. Estos procesos mentales que pasan acá y que no los podemos describir por el hecho de creer que no se pueden describir o que son irrelevantes, se le llama a ese punto del proceso caja negra. Y por eso, en general, todo el modelo se llama caja negra, ¿no? ¿Por qué caja negra? Vean que es una metáfora del color negro, ¿no? El color negro no es transparente, no nos permite ver lo que hay adentro de algo. Por eso es el negro, ¿no? Bueno, entonces, sobre esta base se establece la psicología norteamericana con el conductismo en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, acá ven más o menos lo que está, ¿no? Bajo esta idea de observar la conducta, de levantar datos a través de la observación de conducta, hizo la psicología con el conductismo una ciencia natural, avanzó rápidamente en algunos temas, sobre todo los que tienen que ver con observables, y básicamente trató de hablar de que hay una relación entre estímulo y respuesta sin importar mucho lo que haya
lo que hay en medio, ¿no? Proceso que establece una asociación entre un estímulo y un proceso de excitación externa o interna que le sigue a continuación. Y entonces ellos tomaron un modelo de explicación de las relaciones estímulo-respuesta llamado condicionamiento. Y para ellos la respuesta es condicionada por el estímulo, ¿no? Obviamente no queda claro cómo, ¿no? Es decir, qué pasa en medio como para que se dé esa cosa que ellos llaman condicionamiento. Bueno, pero mientras en Europa pasaban también otras cosas, ¿no? Y aparece obviamente el psicoanálisis, ¿no? Y ya había yo hablando de la psicofísica, ¿no? Con autores y apellido alemán, o sea, obviamente vuelve a aparecer la psicofísica, ¿no? Además aparece, sí, contemporáneo del psicoanálisis, pero un poquito antes, ¿no? Entonces, bueno, digamos, aquí está el caso, no me detengo mucho, ¿no? Algo que sí hay que hacer notar desde ahora es que las ciencias cognitivas en Europa, a diferencia de, es decir, el esfuerzo por estudiar la cognición en Europa, a diferencia del esfuerzo por estudiar la cognición en Estados Unidos, no tuvo un solo nombre, una sola etiqueta, ¿no? Como vamos a ver después, las ciencias cognitivas en el mundo, en el mundo estadounidense se hace bajo un solo rótulo, una sola etiqueta que abarca con un montón de esfuerzos distintos. En cambio, en Europa fueron distintos esfuerzos diferenciados entre ellos, ¿no? En distintos países, hecho que obedece mucho a la historia política y económica de Europa en aquella época, ¿no? Con nacionalismos muy fuertes y demás, ¿no? Lo que en mi epistemología se llama contexto de descubrimiento. Y bueno, en Alemania se concentró mucho el esfuerzo por la creación de la psicofísica, por ejemplo, ¿no? El psicoanálisis se dedicó mucho hacia el área clínica. Interesante en Europa de esfuerzos por el estudio de los procesos cognitivos está la Gestalt, que estudia sistemáticamente, como lo ven acá, las reglas que digamos que explican cómo funciona la percepción, la memoria, el lenguaje y ciertas formas de razonamiento. Varios de esos principios aún siguen vigentes y yo creo que para ustedes ha sido muy usual este tipo de juegos con imágenes, ¿no? Que te preguntan, bueno, a ver, ¿qué figuras ves ahí? ¿No? Que este juego de formas precisamente nos hace identificar distintos objetos y que estas imágenes sirven funcionando como un instrumento para estudiar, en este caso, por ejemplo, la percepción visual. Bueno, un tema que es interesante para empezar a ver las diferencias entre conductismo, es decir, estamos en un momento en que mientras en el mundo estadounidense está el conductismo, en Europa está, digamos, está el protagonismo en el estudio de la cognición a través de tradiciones como la Gestalt. Y un tema para que vean cómo los conductistas contestan de una manera o explican de una manera y la Gestalt explica de otra, es el problema de la profundidad de un cubo, ¿no? Entonces lo ven acá, para los conductistas afirmaban que nuestra habilidad para percibir la profundidad de un cubo dibujado en una hoja se debe al aprendizaje y manipulación exitosa de cubos en el mundo real. Es decir, hay un condicionamiento de la experiencia con cubos reales, ¿no? Para que luego cuando nosotros veamos un dibujo como este, pensemos que hay en un cubo. ¿Por qué importa? Bueno, porque en un cubo real hay profundidad, ¿no? O sea, hay 3 dimensiones espaciales. En un cubo dibujado, en una hoja, no está, hay solo 2 dimensiones, no está la dimensión de profundidad. Entonces, en realidad, la tercera dimensión, que es la profundidad, que es fundamental para entender, para poder captar un cubo, no está físicamente, perceptivamente no está, digamos, en esa realidad que está fuera de nosotros, que estamos tocando con nuestros sentidos. En cambio, la gente, por eso importa, la gente de la Gestalt dice no, esto no tiene nada que ver con nuestra experiencia de cubos, o sea, con cuántos cubos hemos tocado con las manos y conocido. Más bien, lo que dicen es que los gestálticos comprobaron que el efecto visual se debe al arreglo de los trazos que componen el campo visual, es decir, la manera en que están trazadas las líneas en el plano, la manera del trazo, digamos, la relación entre distintas líneas, el ángulo que tienen precisamente las líneas que conectan los dos cuadrados, ¿no? Ese proceso es el que precisamente genera la sensación de profundidad de campo y entonces nos lleva a decir que aquí hay un cubo, ¿no? Entonces verán que aquí sobrevive un poco la idea de empirismo y de innatismo, ¿no? Mientras los conductistas, digamos, acuden a un argumento de corte empirista, o sea, la experiencia con tocar cubos y ver cubos, ¿no?
los gestálticos acuden al inandismo al argumentar que hay una serie de reglas de la percepción visual, que son las que nos hacen percibir o tener la sensación de que como hay profundidad hay un cubo. Bueno,